Aprendí el precio de luego lo veo demasiado tarde. Y lo peor es que no fue el tiempo quien me lo cobró, fue una persona. Me llamo Augusto, tengo 83 años. Ahora hablo despacio, porque el cuerpo pide calma, y porque a esta edad uno aprende a no gastar palabras en lo que no importa. Lo que voy a contarte parece pequeño mientras ocurre, pero se vuelve enorme cuando ya no hay vuelta atrás. Yo fui un hombre de aplazar, no por crueldad. Aplazaba porque me parecía lo correcto. Trabajaba, resolvía, pagaba, sostenía la casa, y repetía esa frase como si fuera prudencia. Luego lo veo. Luego veo esa conversación. Luego veo ese malestar. Luego veo esa visita. Luego veo ese abrazo. Me convencí de que no estaba evitando nada, solo estaba ocupado. Y sí, estaba ocupado. La vida te llena de urgencias, facturas, problemas, gente que depende de ti, trabajo, enfermedad, imprevistos. Cuando uno es joven cree que el tiempo es un cajón grande, que se puede guardar todo ahí y ordenarlo más tarde. Uno piensa, cuando haya calma, hablaré. Cuando termine esto, miraré a los míos con atención. Esa idea, ahora lo sé, es una mentira elegante. Recuerdo una tarde con demasiada nitidez. No tenía nada especial. Volví del trabajo, me quité el zapato en la puerta, y la casa estaba en un silencio que no es paz. Es el silencio de alguien que habló mucho tiempo solo y se cansó. Mi esposa estaba en la cocina, se llamaba Elena. Digo, se llamaba, y todavía me cuesta, porque en mi memoria ella sigue ahí, con un paño en la mano y esa mirada de quien intenta sostenerse. Me preguntó algo que no era sobre comida ni dinero. Con voz baja, como quien pregunta por última vez, me dijo, ¿puedes sentarte un minuto conmigo? Sentí incomodidad. No por ella, por mí, porque uno sabe cuando una conversación no es ligera. Yo estaba cansado, siempre cansado. Dije que sí, pero seguí con el correo, abrí una factura, hice esa cara de hombre que resuelve. Ella se quedó quieta, esperando el minuto que yo le había prometido. Me lo repitió. Es rápido, Augusto. Solo necesito que me escuches. Yo respondí sin sentarme. Dije, está bien, dime. Pero me quedé de pie, con el papel en la mano como si ella tuviera que competir con una cuenta. Y empezó a hablar con un temblor suave, esa mezcla de miedo y decisión que se nota cuando a alguien le duele desde hace tiempo. Me dijo que se sentía sola, que estaba cansada de estar acompañada por un hombre que siempre estaba en casa, pero nunca estaba de verdad. Me habló de días en que me contaba algo y yo respondía, ajá, mirando a ninguna parte. Me habló de noches en las que ella se acostaba y yo me quedaba fuera, como si el dormitorio fuera un lugar de exigencia y la sala una salida. Me habló de sentirse un objeto más de la casa. Está ahí, funciona, no molesta. Yo sentí un nudo en el pecho, y cuando yo me siento vulnerable, me vuelvo frío. No grité, no hice escena, solo usé ese tono que hiere sin levantar la mano. Le dije que exageraba, le dije que yo trabajaba por nosotros, le dije que lo tenía todo. Y entonces dije la frase que me persigue, la frase que yo arrancaría del aire si pudiera. Le dije, Elena, ahora no tengo cabeza para esto. Luego lo vemos. Lo dije como si fuera una promesa, como si de verdad fuera a volver, como si pedir tiempo fuera un gesto responsable. Pero lo que hice, sin querer mirarlo, fue empujarla más adentro de un pasillo oscuro por el que ella llevaba caminando sola. Elena no alzó la voz, no discutió. Me miró y asintió despacio, y ese asentir me dio una sensación extraña, como si yo hubiera ganado algo que no se debía ganar. Ella volvió a lo suyo, y yo me fui a la sala con un alivio equivocado, el alivio de quien esquiva un tema difícil. Esa noche dormí. Dormí de verdad. Y eso pesa, porque a veces uno duerme tranquilo mientras el otro pasa la noche despierto al lado. Al día siguiente me levanté, trabajé, hice lo de siempre, y seguí viviendo como si aquel luego lo vemos hubiera dejado todo en orden. La vida siguió, y eso engaña, porque cuando la vida sigue, uno cree que lo peor pasó, que era exageración, que el tiempo arregla,
Pero el tiempo no arregla, el tiempo suma. El tiempo, cuando aplazas, cobra intereses. Meses después empecé a notar cambios pequeños. Ella hablaba menos, preguntaba menos, ya no insistía. La cena estaba hecha, la casa en su sitio, pero sin esa alegría de contar el día. Visitaba más a su hermana, hacía cosas sin mí, y yo, en vez de acercarme, sentí alivio. Me avergüenza admitirlo, pero lo sentí. Pensé, está más tranquila. Confundí el silencio con paz, hasta que un día el luego lo veo me puso la cuenta delante. No llegó con gritos, llegó con una carta. Cuando volví a casa, había un sobre blanco sobre la mesa, con mi nombre. Dentro pocas líneas con una letra que yo conocía de memoria. Elena decía que necesitaba respirar, que se iba a quedar un tiempo con su hermana, que no era castigo ni amenaza, era una manera de no morirse por dentro. Decía que me amaba, pero que el amor sin presencia se vuelve un lugar vacío, y terminaba con una frase que todavía escucho como si estuviera aquí. Me cansé de esperar el después. Me senté. Por primera vez me senté de verdad. Las piernas me fallaron, la casa se volvió más grande. El tic-tac del reloj, ese sonido que uno ignora toda la vida, parecía acusarme. Fui tras ella. La llamé. Fui a la casa de su hermana. Llamé a la puerta con una urgencia que nunca había tenido. Cuando abrió, me miró como se mira a alguien que llegó tarde a una estación. No había rabia. Y eso dolió más, porque la rabia todavía une. La la ausencia de rabia es distancia. Hablé rápido. Prometí todo. Prometí cambiar, sentarme, escuchar. Y ella, con esa calma cansada, me dijo algo que nunca se me olvidó. Augusto, no dudo de que quieras, solo que no sé si yo todavía puedo. Lo intenté, te lo juro. Empecé a llegar más temprano, a soltar el teléfono, a preguntar sin interrumpir, a escuchar sin corregir. Pero hay un problema cuando quieres regar la planta después de meses de sequía. A veces la tierra se endurece, a veces las raíces se acostumbran, a veces la planta ya está despidiéndose. Elena volvió a casa semanas después. Seguimos juntos, pero su mirada era distinta, como si algo se hubiera desplazado por dentro. Yo intentaba llenar el hueco con trabajo, con actos, con amabilidad, y aún así sentía que siempre me faltaba algo simple. Yo había tardado demasiado en sentarme, y cuando lo hice, ya no sabía quién era la mujer que yo decía amar. La amaba, sí, pero había perdido la costumbre de conocerla. 2 años después, Elena enfermó. No llegó de golpe, pero avanzó como avanzan las cosas serias, despacio y sin pedir permiso. Y yo volví a ser el hombre ocupado. Consultas, análisis, medicinas, hospital, papeleo. Yo resolvía todo. Yo hacía todo. Y por dentro una culpa pesada, como una piedra en el estómago. Una tarde, en el hospital, ella estaba más débil. Me senté a su lado, le tomé la mano y empecé a hablar de futuro, de promesas, de cuando esto pase. Ella apretó mi mano muy suave. Abrió los ojos apenas y me dijo casi sin voz, «No prometas después, Augusto, quédate ahora». Esa frase cruzó los años y volvió a aquella cocina, al paño, al «siéntate un minuto conmigo». Sentí vergüenza, sí, pero también una claridad limpia. Esa noche no me fui. Me quedé, con miedo, con cansancio, con el pecho apretado, pero me quedé. Y por primera vez entendí algo que me llevó décadas aprender. Estar con alguien no es compartir techo, es compartir presencia. Elena murió una mañana de lluvia fina, de esas que no hacen ruido, como si no quisieran molestar. Yo estaba sentado a su lado, y cuando entendí que se había acabado, no sentí solo tristeza. Sentí como si me cobraran, una por una, todas las veces que dije, después, como si cada después fuera una moneda que yo había gastado mal. Y por eso digo que aprendí el precio exacto, porque el precio de luego lo veo no es una tragedia espectacular, es cotidiano, es cruel por lo normal que parece. El precio exacto es lo que no viviste mientras estabas viviendo. Es el café tomado mirando el reloj en vez de mirar a la persona. Es la conversación cortada porque hay cosas que hacer.
Es el abrazo que no diste porque creíste que era obvio. Es el cariño convertido en tarea para mañana. Hay una escena pequeña que me persigue. Un día, antes de enfermar, Elena estaba viendo televisión. Yo pasé por detrás del sofá hacia la cocina. Sin mirar, ella extendió la mano. Solo la mano. Quería que la tomara un segundo. Yo vi el gesto y pensé, ya voy. Y pasé de largo. Pasé de largo. Si pudiera rehacer una sola cosa, no sería un viaje, ni un negocio, ni dinero. Volvería a esa mano, porque allí estaba todo. Allí estaba él, ahora que dejé escapar. Hoy vivo en una casa más pequeña. Tengo nietos, recuerdos, una rutina. Y aprendí, a la fuerza, que la vida no se mide solo por años, se mide por presencia. Hay gente que vive mucho y estuvo ausente casi siempre. Yo lo sé porque fui ese hombre. No te cuento esto para asustarte. Te lo cuento porque, si me estás escuchando, todavía tienes algo que yo casi pierdo, el ahora. Quizá hay alguien en tu vida que ya extendió la mano y tú no lo viste. Quizá alguien te pidió un minuto y tú respondiste con prisa, con tareas, con excusas. Quizá estás diciendo después a algo que ya no aguanta ser después. No voy a darte un consejo bonito. No voy a decirte que es fácil porque no lo es. Da miedo conversar. Da miedo sentir. Da miedo admitir que uno se equivoca. Da miedo parar. Pero si pudiera dejarte una sola verdad sería esta. El después no existe. Es solo una manera educada de abandonar el presente. Si hay alguien que te importa, no esperes a la enfermedad. No esperes una carta. No esperes a que el silencio se convierta en renuncia. Quédate ahora. Aunque sea 5 minutos, siéntate, mira, escucha, toma la mano, porque cuando el ahora se va, no vuelve con explicaciones. Se va en silencio y tú solo lo notas cuando la casa se vuelve demasiado grande y el reloj hace demasiado ruido. Soy Augusto, tengo 83 años y todavía escucho esa frase como si fuera hoy. Me cansé de esperar el después. Y de verdad, espero que no tengas que aprenderlo como lo aprendí yo. ¿Ah?